Vamos a ir tomando asiento para comenzar la sesión. Buenas tardes. Y vamos a comenzar esta mesa sobre la utilidad clínica de la genética en la evaluación del riesgo cardiovascular, nuevas evidencias. Yo soy Luis Rodríguez Padial, de Toledo, y estaré moderando solo porque el doctor Valle-Genís, por problemas personales, no ha podido asistir. Entonces, como el título indica, se van a revisar en esta mesa pues cómo algunas estrategias basadas en la genética pueden contribuir a la selección de los pacientes de riesgo, que yo creo que es una, como veremos en las presentaciones y en la discusión, saldrá, pues es una estrategia no novedosa porque lleva un tiempo haciéndose, pero que está aportando, yo creo que información muy útil, y es así que es novedosa, a la mejor evaluación de los pacientes para seleccionar las mejores estrategias terapéuticas. Tenemos ponentes de gran prestigio para presentarlo y comenzamos con la primera ponencia, la va a presentar el doctor Jaume Marrugat, conocido epidemiólogo y experto en el tema, y va a hablar sobre el riesgo cardiovascular, utilidad de las ecuaciones de riesgo y sus limitaciones, puesto que en condiciones basales partimos de eso, es lo que hacemos en la práctica clínica. A ver lo que nos cuenta el doctor Marrugat. Muy bien, gracias por la amable presentación y muchas gracias por invitarme a estar aquí esta tarde para presentar algunas ideas sobre el por qué necesitamos evolucionar en las funciones de riesgo que utilizamos en la prevención primaria de las enfermedades cardiovasculares. Creo que para situar un poco, aunque sea rápidamente con 4 informaciones, el problema de la cardiopatía isquémica, basta con decir que produce más de 2 millones de muertes anuales y lo que es más importante, y volveré con esta idea, es que aproximadamente un 30% sigue siendo en forma de muerte súbita, que no da ni opción a llegar al hospital. De hecho, una cuarta parte de todas las muertes que se producen en Europa son de causa coronaria. El 23% de los ingresos hospitalarios son debidos a cardiopatía isquémica y esto le cuesta a la Unión Europea unos 60.000 millones anuales, de los cuales 20.000 millones en gastos sanitarios directos. La perspectiva desde el punto de vista del envejecimiento de la población es que vamos a tener más casos porque la enfermedad coronaria en cualquier caso se ha retrasado su aparición a edades más avanzadas y con el aumento de la esperanza de vida no podemos hacer otra cosa que esperar que aumente el número de casos en nuestros hospitales. Esto se asocia a un aumento de la demanda sanitaria por cardiopatía isquémica, pero también hay buenas noticias. La buena noticia es que entre los años 70 y los años y el siglo XXI, la mortalidad de los pacientes que consiguen llegar al hospital ha disminuido desde aproximadamente un 18% hasta un 4 o 5% actualmente. Estos son siempre buenas noticias y son buenas noticias debidas en parte al uso de fármacos y en parte a los procedimientos invasivos, ¿no? Esto también viene acompañado de la buena noticia de que el número de muertes, o la tasa de mortalidad, mejor dicho, ha ido bajando desde los años 70 de manera estable, tiende, parece, en los últimos años a estabilizarse, tanto en hombres como en mujeres. El número de fallecimientos también ha empezado a disminuir, algo más tarde que en los años 70, en los años 2000 aproximadamente empezó a disminuir el número absoluto de fallecimientos por cardiopatía isquémica. Esto es debido al envejecimiento de la población. Una cosa son las tasas, que están ajustadas por edad, y otra cosa son el número de muertes. Y también parece que el número de altas hospitalarias tiende a estabilizarse después también de haber crecido hasta el año 2000-2002. Por lo tanto, por un lado tenemos buenas impresiones. En un estudio reciente que coordinamos desde nuestro grupo, conseguimos juntar estos 6 registros de infarto de miocardio que han durado desde los años 80-90 hasta la actualidad, y es un registro de infartos de miocardio que nos ha permitido en estos países analizar cómo se ha comportado a lo largo de los últimos 30 años las tasas de mortalidad que podemos sintetizar en esta línea negra para el grupo de personas de 35 a 64 años y en esta línea azul en las personas de 65 a 74 años. Los métodos eran todos muy parecidos y lo que es curioso es que podemos afirmar que aproximadamente un 4% de reducción anual se ha producido desde los años 80 en que empezaron los registros hasta el 2010 aproximadamente. El descenso realmente ha sido mayor en
los países que empezaban con tasas de incidencia mayores que en los países donde empezamos con menos tasas, ¿no? Pero en cualquier caso, en la mayor parte de países esto es significativo. Algo muy parecido sucede en las mujeres, pero más suavizado, porque ya sabéis que la incidencia es 3 veces menor, pero sigue siendo significativa la reducción, especialmente en las mujeres mayores, igual que en los hombres mayores, que casi es un 5% anual de reducción el que se ha producido. Pero, tal como les decía antes, lo que nos preocupa más es que la tasa de fatalidad, la letalidad prehospitalaria prácticamente no ha cambiado desde los años 80. Estamos alrededor del 30%, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Con una oscilación que no es significativa. Y, por lo tanto, cualquier esfuerzo que hagamos en prevención primaria va a ser bienvenido, porque un 30% comparado con el 4 o 5% de mortalidad que tienen los pacientes que llegan a un hospital es muchísimo más, es como 6 veces más y, por lo tanto, merece mucha atención. ¿Y qué hacemos para prevenir? Pues utilizamos esencialmente en atención primaria las tablas de riesgo cardiovascular, con las cuales intentamos ordenar un poco qué hacemos a cada tipo de paciente, ¿no? En general podemos acabar distribuyendo a la población en un riesgo bajo, moderado o alto, y nuestros médicos de atención primaria pues toman decisiones. A la gente de riesgo bajo pues se fomenta un estilo de vida saludable, se busca el peso ideal y se hace seguimiento periódico, ¿no? En los de alto riesgo se hace una intervención intensa sobre los factores del riesgo de una forma clara y transparente, pero en los de riesgo moderado, que son un 25% de la población de 35 a 79 años, o bien y presenta el 37% de casos incidentes de cardiopatía isquémica a 10 años, como veremos en un momento, se les hace exactamente lo mismo que a los de bajo riesgo, lo cual no tiene mucho sentido, y lo que es tremendamente preocupante es que no acabamos de aclarar qué más podemos hacer aquí para mejorar la prevención. En cualquier caso, el desideratum es alcanzar un tipo de reclasificación de los pacientes que, estando en riesgo moderado, tienen más elementos que los que aparecen en las tablas de riesgo, como para juzgar desde el punto de vista clínico que tienen que pasar a alto riesgo y hacerles una intervención más intensa. Y para hacer esto tenemos que percibir dónde está el problema. Si nosotros tomamos una población, aquí en este caso es una población de Regicor, es una cohorte de 3.000 y pico, 3.500, 3.700 pacientes, y dividimos el riesgo de esta población en estos grupos, bajo, intermedio, alto y muy alto, que tendrían estos límites de riesgo, nos damos cuenta de que la mayoría de la población estarían en bajo riesgo, afortunadamente, 65% de la población. Y la tasa de incidencia que observamos de cardiopatía isquémica es pequeñita, ¿no? Y se corresponde muy bien con el bajo riesgo. En los de intermedio hay mucha menos gente que en los de alto, pero sigue habiendo un 20 y tantos %, y la tasa de incidencia pues es la que le corresponde, está entre 5 y 10%. En los de alto riesgo hay mucha menos gente, afortunadamente, la tasa de incidencia es mucho más alta, y en el de muy alto riesgo lo mismo, ¿no? Y aquí también hay mucha menos gente. Pero estamos hablando de 66%, 22%, etcétera, y en cambio las tasas son las que nos guían en cuanto al riesgo y nos dicen que están muy cerca de lo esperado. Pero el número de eventos que se producen sería un 26% en este grupo, a pesar de que el riesgo es bajísimo, pero como hay mucha gente, acaban pasando cosas aquí. Y el que más nos llama la atención sería el del riesgo intermedio, donde hay un 37% de los eventos coronarios. En la gente de alto y muy alto riesgo pues se concentra otro 37%, pero aquí ya estamos actuando de forma debida, ¿no? Aquí es donde tenemos más margen para trabajar. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿esto es algo que pasa solo aquí en España o también pasa en otros sitios? Pues en Estados Unidos pasa exactamente lo mismo. Ellos también han dividido el número de eventos y de población según Framingham, y realmente les acaba pasando lo mismo. En el grupo de riesgo intermedio siguen teniendo muchos eventos, a pesar de que la población es un 15% tan solo, ¿no? Por lo tanto, tenemos aquí evidencia de que necesitamos hacer algo más para reclasificar a estos pacientes.
y conseguir de alguna manera que tengamos una mejor prevención en aquellos que más la necesitan. Y para esto se han postulado una serie de factores que se pueden utilizar para acabar de aclarar qué hacer con estos pacientes, si subirlos a riesgo alto o bajarlos a riesgo bajo, la proteína C reactiva, la historia familiar, la obesidad, la función renal, la dieta, el ejercicio. Entre ellos está el perfil genético adverso y luego tenemos algunas pruebas de imagen que realmente algunas tienen una buena capacidad de reclasificación, como el calcio intracoronario, que tiene una capacidad de reclasificación del 66%. Me pararé un poco aquí en la reclasificación, porque es un concepto que saldrá después, y esto es la capacidad que tiene el hecho de añadir esta variable a la función de riesgo para reclasificar correctamente pacientes a alto riesgo o a bajo riesgo. Por lo tanto, es un elemento que nos permite mejorar y nos permite cuantificar cuál es esta mejora a la hora de reclasificar. Simplemente déjenme decir que estos tres elementos ya nos están indicando lesiones preclínicas y, por lo tanto, los pacientes que tengan positivo alguno de estos tres elementos, el grosor de la íntima media carotidia o el ITB o el pulso pedio débil o indetectable, o incluso el calcio ultracoronario, ya nos estaría indicando que existen lesiones preclínicas y, por lo tanto, el abordaje es diferente. Por lo tanto, todo lo que pase aquí, todos estos factores pueden intervenir de forma colectiva y de alguna forma sinérgica a la hora de mejorar la predicción. A la que entramos en términos de imagen, probablemente ya estemos hablando de lesiones preclínicas, ¿no? Déjenme, ya que estamos hablando de genética, que haga una pequeña elucubración sobre los genotipos. Medir las variantes genotípicas nos permite la tranquilidad de saber que no cambia ni con la edad, ni con el sexo, ni con la alimentación, ni con los fármacos. No hay variabilidad intraindividual y una determinación en la vida suele ser suficiente. Y además, déjenme que añada esto, es que no irradia hacer una determinación de este tipo, mientras que si uno hace un calcio intracoronario sí que le está suministrando una dosis, aunque sea pequeña, de radiación al paciente. Las características genotípicas, a mí me gusta mucho este estudio que se publicó en 2008 en Nature, donde se recogían 1.400 europeos y se hizo un análisis factorial con un número muy grande de características genotípicas. Esto daba esta distribución, ¿no? Los dos factores distribuían los puntos recogidos de esta manera y se dieron cuenta que simplemente rotando un poco esta imagen y poniéndole un mapa encima de Europa, se conseguía localizar a cada uno de los participantes con menos de 800 kilómetros de distancia de su propia residencia. Por lo tanto, las características genotípicas tienen un poder tremendo, no solo para localizar geográficamente a la gente, sino también para determinar cuál es su riesgo cardiovascular. Cada vez esto va mejorando más, ¿no? De hecho, también sabemos por varios estudios, este es un ejemplo, que según el riesgo genético, el estilo de vida puede corregir una carga genética adversa. Aquí tenemos 3 niveles de estilo de vida, el azul sería el más favorable, el rojo el menos favorable, y aquí tenemos varios niveles de riesgo genético en 3 estudios distintos, ¿no? Y en todos ellos se comprueba que la gente, aunque tenga mayor carga genética, si tiene un estilo de vida adecuado, consigue corregir en parte esta condición adversa, ¿no? En cualquier caso, lo que está claro es que hay una serie de normas que están instauradas desde hace tiempo y admitidas ya por todo el mundo, que sugieren que cuando uno intenta introducir un nuevo marcador del tipo que sea, cualquier tipo de biomarcador
en las funciones de riesgo o en la práctica clínica necesita pasar por dos etapas. Una primera es de prueba de concepto, de tal manera que tiene que demostrar que existe un efecto en un estudio de casos y controles, que es la forma más sencilla de abordar el problema. En caso de que esto sea positivo, se impone una evaluación prospectiva y para esto utilizamos estudios de cohorte, de tal manera que de alguna forma confirmen lo que hemos observado en estudios de caso-control que tienen un poco menos de poder para establecer relaciones de causalidad. Una vez establecidos estos dos elementos, el tercero ya sería avanzar en ensayos clínicos que nos permitan cuantificar exactamente cuál es la medida del efecto que podemos esperar de la utilización de este tipo de instrumentos. Yo voy a dejar mi presentación aquí, les agradezco mucho su atención y quiero simplemente mencionar que muchos de los datos que he presentado no los he generado yo solo, sino somos todo un equipo de Regicor que han permitido pues, que muchos de esta información sea posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Si le parece, dejamos las preguntas para el final, pues yo creo que muchas pueden estar interrelacionadas, ¿no? Y va a ser más productiva la discusión. Bien, pues a continuación el doctor Roberto Elosúa, del IMIN de Barcelona, también epidemiólogo, nos va a hablar del valor de los GRS, la mejora de la estimación del riesgo coronario y la indicación de estilos de vida cardiosaludables. Pues buenas tardes también y gracias por la invitación a estar en esta mesa redonda. Yo básicamente he cambiado un poquito el título y hablando de lo mismo y para clarificar algunas ideas hablaré del papel de la genética en la estimación del riesgo coronario, el riesgo cardiovascular, tanto en prevención primaria como en prevención secundaria y también daré algunas notas de algunos estudios recientes que indican el efecto, la relación entre la genética y la eficacia de un fármaco tan utilizado como las estatinas. Mencionar que, por mi parte, yo soy asesor científico de estas dos compañías, estas dos empresas que se encargan de desarrollar pruebas genéticas para la evaluación del riesgo cardiovascular y, de hecho, colaboramos en el desarrollo y la validación de algunas pruebas genéticas y presentaré algunos resultados a continuación sobre esto. Bueno, este es el esquema de mi charla y, básicamente, para introducir, bueno, pues muchas veces nos encontramos con este paradigma clásico, entre los clínicos y el mundo más básico de la genética, en el que intentan comunicarse y a veces la comunicación entre estos dos mundos no es muy sencilla o no es posible. Y yo creo que sesiones como esta, pues bueno, espero que contribuyan a que el lenguaje entre estos dos mundos pues pueda se homogeneice y podamos llegar a entendernos y a comprendernos. Siguiendo con ese paradigma clásico, ustedes ya saben que el ADN es la molécula que contiene toda la información genética y que básicamente contiene la información que va a regular la síntesis de proteína. Y este es el paradigma clásico sobre la funcionalidad del ADN, aunque ahora estamos viendo que también sirve para otras cosas, pero nos vamos a centrar en este papel en la síntesis de proteínas. Y sabemos también que algunos cambios en esa secuencia de bases, en esa secuencia de letras, pues algunos cambios sobre la secuencia que es más frecuente en la población, pues a veces no tienen ningún significado porque el aminoácido que se incorpora en la síntesis de proteína es el mismo y son cambios que llamamos sinónimos, pero a veces hay cambios que sí que implican un cambio de aminoácido en la proteína que se está sintetizando y esta proteína que se sintetiza puede funcionar o obtener una funcionalidad diferente, o mejor o peor, y esta mejor o peor funcionalidad de la proteína puede tener su impacto en salud. Y en el campo de la genética y la cardiología, pues podemos hablar de enfermedades mendelianas, en las que, como la hipercolesterolemia familiar, en las que hay un gen o una serie de genes, pero un número reducido de genes que tienen un papel muy importante o que indican casi patognomónicamente la presencia y el desarrollo de la enfermedad, en el que el ambiente juega un papel más pequeño.
pero nosotros hoy nos vamos a centrar en otro tipo de enfermedades, que son las enfermedades complejas, en las que no es un único gen o un grupo pequeño de genes, sino que son muchos genes, y dentro de estos genes muchas variantes genéticas, muchos cambios de letras, de bases, y en los que el ambiente también juega un papel muy importante. ¿Y dónde estamos actualmente en los conocimientos sobre la genética de la cardiopatía isquémica? Pues, bueno, estos son los resultados del último gran estudio publicado hace 2 años, en el que se englobaron todos los pequeños estudios en los que diferentes investigadores hemos ido contribuyendo, incluyendo aproximadamente unos 60.000 pacientes con cardiopatía isquémica y más de 120.000 controles de comparación, y analizando pues, casi más de 9 millones de características genéticas repartidas por todo el genoma. Y después de realizar este estudio, pues se han identificado pues, unas 60 o 58 locis, 58 lugares del genoma o localizaciones en las que existen variantes genéticas que se asocian con el riesgo de presentar enfermedad coronaria. La mayoría de estas características genéticas son frecuentes en la población y los efectos que tienen sobre el riesgo son pequeños, generalmente con magnitudes de asociación que presentan unos ratios inferiores a 1.25, 1.15, 1.20. También se han identificado algunas variantes raras en estos estudios y, curiosamente, aunque se pensaba que estas variantes raras tendrían efectos mayores, por lo menos en este estudio también se ha visto que estas variantes raras también tienen efectos pequeños. ¿Y a qué apuntan estas características genéticas? Pues básicamente apuntan a 2 mecanismos. El mecanismo clásico que todos conocemos de la teoría lipídica, de la arteriosclerosis, y al mecanismo inflamatorio de la arteriosclerosis, que ahora también ya se ha confirmado como mecanismo causal con recientes estudios de intervención farmacológicos. Y estos son los 2 mecanismos fundamentales que los estudios de genética identifican. Es importante reseñar también que de esas 58 variantes genéticas o características genéticas que se han identificado, 2/3 partes no se asocian con los factores de riesgo cardiovascular clásicos, lo que también nos indica nuestro gran desconocimiento sobre la etiopatogenia de la arteriosclerosis. Como ya ha comentado el doctor Marrugat anteriormente, no todo es genética, el ambiente también juega un papel y paso porque ya lo ha comentado. Y los nuevos estudios que están saliendo actualmente pues son los estudios de secuenciación, tanto del exoma, que es la parte del genoma que codifica las proteínas, como de todo el genoma. Y bueno, pues estos estudios sí que están identificando también nuevos genes que presentan variantes raras con pérdida de función o ganancia de función que se asocian con el riesgo de presentar este tipo de enfermedades. Y oiremos hablar de este tipo de estudios en los próximos años. Pero con lo que sabemos ahora, ¿qué aporta la genética en la estimación del riesgo cardiovascular? ¿Qué valor añadido tiene? Bueno, pues como comentaba también antes el doctor Marrugat, cuando queremos evaluar el valor añadido de un nuevo biomarcador, ya sea la genética o cualquier otro tipo de biomarcador, tenemos que partir de los que ya utilizamos. Y los biomarcadores que ya utilizamos son los factores de riesgo clásicos, que los englobamos en las funciones de riesgo clásicas, Resicor, SCORE, Framingham, la que ustedes quieran. Pero estas funciones engloban información sobre estos biomarcadores, estos factores de riesgo que predicen el riesgo de presentar enfermedad cardiovascular. Pues bueno, los nuevos biomarcadores sobre esa base tienen que mejorar, tienen que añadir algo más. ¿Y cómo medimos ese algo más? Ese algo más básicamente lo medimos de 2 maneras, con mejoras en la discriminación, y también les tengo que decir que es muy difícil mejorar la discriminación de las funciones de riesgo. De hecho, es muy difícil mejorar la discriminación que ya nos aportan la edad y el sexo. Y yo creo que desde el punto de vista clínico tiene más sentido también hablar de la reclasificación, es decir, cómo movemos a estos individuos cuando añadimos el nuevo biomarcador, cómo los movemos de una casillas a otras, de riesgo bajo a riesgo intermedio y a riesgo moderado. Y estos movimientos, si son correctos, indican una correcta reclasificación y es lo que es un método para evaluar el valor añadido de los nuevos biomarcadores.
Y como comentaba el doctor Marugat, yo creo que es muy importante evaluar estos nuevos biomarcadores específicamente o especialmente en la población de riesgo intermedio, que es la que más casos la que va a aportar un número importante de casos de cardiopatía isquémica al global de la población. ¿Y qué es lo que sabemos actualmente? Bueno, nosotros hicimos un estudio ya hace unos 5 años en el que analizamos el valor añadido de una serie de marcadores genéticos, incluidos todos ellos y resumidos en una carga genética de riesgo, y lo evaluamos en la corte del RESICOR y en la corte de Framingham. Y lo que vimos es que por cada alelo, que es un indicador de carga genética, por cada alelo de riesgo, el riesgo de presentar enfermedad coronaria aumentaba un 13%. ¿Y esto qué significaba a nivel de mejora en la predicción? Pues en la población general, y cuando hablábamos de reclasificación, sí que veíamos una reclasificación positiva en RESICOR, no la vimos significativa en Framingham, y en el metaanálisis no era estadísticamente significativa. Pero analizando la población de riesgo intermedio, que como decía, para nosotros es la población diana y la población más interesante, sí que la veíamos una reclasificación importante y significativa en RESICOR, también importante y significativa en Framingham y también en el metaanálisis de las dos poblaciones. Ese fue nuestro estudio, pero ha habido múltiples estudios que han analizado la capacidad de reclasificación, la mejora en la capacidad predictiva de los biomarcadores genéticos añadidos a las funciones de riesgo cardiovascular clásicas. Y como les decía, la mejora en la discriminación se observa en pocos estudios, y en aquellos en los que se observa y es estadísticamente significativa, probablemente la magnitud de mejora es muy, muy pequeña. Pero también, como les decía, es muy difícil para los nuevos biomarcadores, sea el que sea, mejorar la capacidad de discriminación. Y lo que sí que vemos es que en la reclasificación, especialmente en los individuos de riesgo moderado, en esos individuos en el grupo intermedio de riesgo, como la reclasificación oscila entre un 9 y un 27% en los diferentes estudios, y siempre es estadísticamente significativa. Por lo tanto, creemos que estamos ante un biomarcador que supera estos criterios de evaluación de los nuevos biomarcadores. Y en prevención secundaria, ¿qué sabemos de estos biomarcadores genéticos en pacientes que ya han presentado la enfermedad? Bueno, no podemos evaluar el valor añadido porque no tenemos funciones de riesgo para evaluar o funciones pronósticas validadas a largo plazo en pacientes con enfermedad coronaria, pero sí que podemos ver que los individuos con una carga genética de riesgo tienen mayor riesgo de recidivas en diferentes estudios. Y lo que les decía, también puede servir o puede ser un indicador de la eficacia de las estatinas, la carga genética. Pues curiosamente, analizando o metaanalizando tanto estudios de prevención primaria como de prevención secundaria, este es un estudio publicado hace 2 años, se vio, o los autores documentaron, que la eficacia de las estatinas era mayor cuanto mayor era la carga genética de riesgo. Esto se ha vuelto a replicar en otro estudio publicado hace unos meses en Circulation, en el que también se ve que en los individuos con una carga genética de riesgo, la eficacia de las estatinas es mayor en términos relativos y mucho mayor en términos absolutos de reducción de riesgo, con lo cual el número necesario de pacientes a tratar para prevenir un evento es menor en este grupo de alto riesgo. ¿Qué más han demostrado las pruebas genéticas? Bueno, han demostrado que también pueden mejorar la adherencia al tratamiento y el control de los factores de riesgo. Y aquí también tienen un artículo, un ensayo clínico publicado el año pasado, pequeñito, pero que incluyó a unos 200 pacientes a los que se les dio el riesgo cardiovascular clásico y a otro grupo el riesgo cardiovascular clásico más la genética. Y en los individuos a los que se les dio el riesgo cardiovascular clásico disminuyeron los niveles de LDL colesterol, son esta línea azul, y a los individuos que se les dio la genética también disminuyó el LDL colesterol, pero en mayor medida, en mayor magnitud. Y este mayor descenso del LDL colesterol se vio especialmente en aquellos que tenían riesgo genético elevado.
Pero nosotros creemos también que un aspecto muy importante, y desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista práctico, es cómo transmitir esta información, cómo dar esta información al clínico y cómo dar esta información al paciente. Y como les decía, estamos convencidos de que este tipo de pruebas se tienen que hacer a través de la consulta del médico. Hay pruebas de este tipo que se hacen, uno las puede comprar en Internet y le envían los resultados por correo. Nosotros creemos que se tiene que hacer a través de la consulta de un profesional sanitario y tenemos que partir de lo que ya conocemos, tenemos que partir de los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Este es el punto de partida y a partir de aquí avanzamos, pero este es el punto de partida. ¿Y el siguiente paso cuál es? Pues bueno, este es su riesgo con los factores de riesgo clásicos y en este caso, pues si añadimos la genética, el riesgo de este paciente se multiplicaba por 2 y de un riesgo moderado pasaba a un riesgo alto, lo que implica un cambio en la actitud terapéutica en este paciente concreto. Y además, nosotros le podemos ofrecer, mire, usted ahora tiene 55 años y está en este track, está en este carril, y si usted no cambia los factores de riesgo o la exposición a los factores de riesgo, pues su riesgo evolucionará de esta manera a lo largo de su vida. Bueno, esto puede ser un poco fatalista, y entonces al paciente también le tenemos que abrir puertas, le tenemos que abrir opciones. Y este es donde usted está, pero usted puede moverse a estos otros carriles, a estas otras vías. Si en su caso usted deja de fumar, pasaría de esta vía a esta otra vía. Si además controlamos la presión arterial, pues pasará a este nivel de riesgo. Y si además optimizamos en su caso el nivel de colesterol LDL, pues pasaríamos a este nivel de riesgo. Y es una manera también de negociar, dialogar y transmitir información al paciente de una forma mucho más amigable y comprensible. Y como conclusiones, solo decir que estos estudios grandes genéticos han identificado variantes genéticas asociadas con cardiopatía isquémica de forma sólida y de forma replicable. Estas variantes genéticas se han replicado en estudios prospectivos de cohorte y se asocian con la aparición de cardiopatía isquémica en estudios prospectivos. Además, también tenemos datos de que mejoran la predicción del riesgo cardiovascular, mejoran la reclasificación, especialmente en el grupo de riesgo intermedio, que creemos que es el grupo clínicamente relevante. Y también un mensaje importante, las pruebas genéticas en enfermedades complejas no son diagnósticas. No son diagnósticas, no es un test genético de hipercolesterolemia familiar. Y por lo tanto, tenemos que olvidarnos del determinismo y también de la falsa seguridad. Estamos mejorando la estimación del riesgo, estamos mejorando una probabilidad de que pase algo en el futuro. Y nosotros creemos que esta información se tiene que dar de forma comprensible al médico y también al paciente, y que esta transmisión de información digerida y fácil de entender puede mejorar mucho la adherencia y la prevención cardiovascular. Y recientemente, pues otras características de estas pruebas genéticas, bueno, como les he enseñado, identifican a subgrupos de la población que son respondedores a las estatinas y también mejoran la adherencia y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Bueno, también agradecer en todo este trabajo, pues hemos colaborado con diferentes consorcios internacionales, hemos contado con financiación nacional, y mencionar a las personas que fundamentalmente han estado trabajando en estos estudios de genética de la enfermedad coronaria. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Elosúa. Dejamos de nuevo las preguntas para el final. Pasamos a la siguiente ponencia, que es sobre riesgo genético, eventos cardíacos y beneficio clínico de la terapia con estatinas. Análisis en prevención primaria y secundaria, que la va a dar el doctor Pradip Natarajan de Boston. No estaba. ¿Quién es el siguiente entonces? Carlos. Vale, por eso es que no me han comunicado nada, ya estaba viendo yo que no lo veía por aquí, por la foto que he visto en internet, pero como nadie me ha dicho que no estaba, pues digo, a ver si va a estar ahí detrás del ese. Bueno, pues entonces la siguiente ponencia es utilidad clínica de los marcadores genéticos para la predicción de eventos coronarios,
y lo dará Carlos Iribarren de Oakland. Muy bien. La presentación me sale aquí también, porque no veo mis diapositivas. Sí, sale. Bien, ¿no? perfecto. Sale automático. Muy bien, sí, ya las tengo en la pantalla. Muy bien, pues es un placer, es un honor estar aquí en Madrid, mi ciudad natal, en la Sociedad Española de Cardiología por primera vez. Yo llevo en los Estados Unidos 28 años y en Kaiser llevo 20 años. Y bueno, los organizadores me pidieron que diera una visión global del programa de Kaiser en los Estados Unidos, también hablar un poco de la división de investigación en la que yo trabajo. Y luego lo que voy a hacer es desgranar el estudio que ya ha resumido de manera muy eficiente Roberto Ursúa, el estudio que hemos hecho de marcadores genéticos en la población de Kaiser. Bien, pues Kaiser Permanente es una empresa privada, es un sistema sanitario sin ánimo de lucro que integra una rama el plan de cobertura, de seguridad, los grupos médicos y luego los hospitales. Se fundó en el año 45 y el origen es en los astilleros del puerto de Richmond, en el norte de la bahía de San Francisco. Las oficinas centrales están en Oakland. El número de asegurados ha crecido últimamente mucho con la implementación de la reforma sanitaria de Obama a 12 millones de asegurados, 200.000 empleados, casi 22.000 médicos y tiene 39 hospitales y casi 700 edificios de oficinas o administrativos. El presupuesto global del programa fue de 64 billones de dólares en el año 2016 y un hecho a recalcar importante es que se va a abrir una escuela de medicina en Pasadena en el año 2019. A nivel nacional, Kaiser tiene 8 regiones: el noroeste con los estados de Washington y Oregón, el norte de California, el sur de California, las islas de Hawái, Colorado, en el sur el estado de Georgia y luego en la región del medio Atlántico el Distrito Federal, donde está Washington, y luego el estado de Virginia. En el norte de California es donde yo trabajo, donde está la división de investigación. Tenemos casi más de 4 millones de asegurados con 8.500 médicos y la composición del tipo de póliza es el 78% comercial, el 12% es Medicare, que son los pacientes de más de 65 años, los jubilados. El 2% son los pacientes de Medical, que son los que reciben del Estado un beneficio por indigencia, por estar por debajo de los niveles de pobreza. Y el 8% son pólizas de carácter individual. En el norte de California hay 21 centros médicos y 242 oficinas médicas. Bien, pues el dogma general o la filosofía de Kaiser Permanente desde su fundación es mantener la calidad en la prestación de servicios, ser un sistema que se pueda pagar, es decir, que no sea excesivamente caro. La práctica médica está basada en la evidencia y desde el comienzo del programa ha habido un énfasis muy importante en la prevención, como tipifican la campaña Thrive y los programas de control de hipertensión, diabetes y de dislipidemias. La división de investigación donde trabajo yo se fundó en el año 61, que da la casualidad que es el año de mi nacimiento también. Es uno de los centros de investigación no universitarios más grandes del país, con 53 investigadores, 600 empleados, presupuesto de 82 millones en el año 2016 y publicación de 350 artículos por año. La misión de la división es transformar la salud mediante la investigación en causas de enfermedad y salud y en formas de optimizar la prestación sanitaria a miembros de Kaiser y también a miembros de la sociedad en general. La división está estructurada en secciones y el portfolio de investigación incluye estudios epidemiológicos de mejora de calidad, implementación y también ensayos clínicos.
Bueno, una de las características que nos distingue del sistema Kaiser es la gran riqueza de datos. Es decir, hay datos históricos que empezaron en los años 60 y luego empezó la era de los datos electrónicos en el año 95 con la implementación de bases de datos de farmacia, de laboratorio, y de hospitalización y de visitas ambulatorias. Y luego, a partir del año 2005-2008, se adaptó ya en todo el sistema el historial clínico electrónico, el sistema EPIC, que en castellano se llama Health Connect. Bien, ahora voy a entrar ya en el tema principal de mi ponencia y no voy a dar unos antecedentes porque los han cubierto de una forma magistral, tanto Jaume como Roberto. Entonces, los objetivos de este estudio, primero, fue ver si, digamos, es un intento de replicar los resultados de Lluís Ganela en aterosclerosis con el GRS8. Luego, el segundo objetivo es ver si la adición de GRS adicionales por encima del GRS8 mejora la discriminación y la reclasificación comparada con la función de Framingham. Luego, en términos de utilidad clínica, hicimos una simulación para estimar el número de individuos necesitados para prevenir un evento coronario introduciendo los distintos marcadores genéticos. Bien, pues ahora la descripción de la cohorte HERA. Es una cohorte de voluntarios del norte de California, 110.000 personas. Proporcionaron una muestra de saliva que se mandó por correo y luego hubo un cuestionario, ¿no? Esto se hizo en el 2007-2008. Entonces, para este estudio tuvimos que realizar una serie de exclusiones de forma secuencial. Esto se basó en la población de origen europeo, entonces tuvimos que excluir las etnias no europeas. Nos circunscribimos en un margen de edad entre 30 y 74 años, porque eso es donde se aplica la función Framingham. También excluimos personas que tenían enfermedad coronaria previa, porque este es un estudio de prevención primaria. Y luego, si tenían falta de datos en componentes del Framingham Risk Score. Entonces, la cohorte que entró en el análisis fue de 52.000 personas. Todavía una cohorte bastante grande. Bien, pues utilizamos, primero indicaré que el genotipado de estas muestras de ADN se realizó en la Universidad de California, San Francisco, con un custom array de la compañía Affymetrix. Y este array incluye 675.000 marcadores genéticos o SNPs, pero también se realizó una imputación de hasta 12 millones de marcadores, utilizando datos del proyecto de 1000 genomas. Utilizamos el GRS8, exactamente el mismo que publicó Lluís Ganela en aterosclerosis el año 2012. Y luego también construimos el GRS12, que añade al GRS8 un haplotipo en el gen ALOX5AP. Construimos a continuación el GRS39, que añade 27 SNPs independientes de factores de riesgo. Y por último, construimos un GRS51, que añade al GRS39 12 SNPs asociados con factores de riesgo. Bien, esto es algo que a los epidemiólogos nos gusta enseñar, es un poco aburrido los métodos. Bueno, primero hicimos descripción univariable de las variables, descripción univariable, cálculo de las tasas ajustadas a la edad por quintiles de los GRS, luego los análisis de Cox multivariables, computación de la estadística C de Harrell y de los índices de discriminación y de reclasificación. Y por último, los escenarios de utilidad clínica. Bien, pues el evento de interés aquí es la enfermedad coronaria, que incluye
hospitalización con códigos compatibles con angina de pecho, infarto de miocardio y procedimientos de revascularización coronaria, así como muerte por enfermedad coronaria. Bien, esta es la descripción de la cohorte. La edad media, 59 años, el 67% mujeres. Es una cohorte de grado de educación alto, es decir, son voluntarios y el 82% tenían algún tipo de educación universitaria. El 5% declararon que estaban fumando, fumadores corrientes, diabetes en el 12%, hipertensión en el 45%, vamos a ver, disminución de función renal el 15%, indicaron que tenían historia familiar de enfermedad coronaria el 31%, se documentaron 2.600 eventos coronarios, 1.526 en hombres y más de 1.000 en mujeres, y el seguimiento medio fue de unos 6 años. Bien, esto es una gráfica muy parecida a la que hemos visto de Jaume anteriormente, con la distribución del riesgo de Framingham en 10 años en la cohorte de Gera, muy similar a las cohortes europeas, 72% riesgo bajo por encima del 10%, el 22% intermedio y el 6% riesgo alto por encima del 20%. Estas son las distribuciones poblacionales de los 4 GRS. Hay un alto grado de solapamiento, pero también se distingue la distribución en las personas que desarrollaron evento coronario en rojo y las personas que permanecieron libres de eventos en azul. Entonces se ve que la distribución está desplazada hacia la derecha en las personas que tuvieron eventos, indicando una mayor carga genética. Y también aquí están indicadas las medias de los marcadores de los GRS y en las 4 GRS esas diferencias fueron estadísticamente significativas. Bien, ahora esta gráfica es la representación de las tasas de incidencia ajustadas a la edad en los 4 GRS. Esta es una asociación epidemiológica impresionante. Cuando yo vi esto por primera vez, se ve pocas veces esto cuando estás analizando factores de riesgo nuevos. Es una asociación directa, con dosis-respuesta, y lo que es muy importante aquí resaltar es que es muy parecida, ¿no? la asociación en todos los GRS, están unos encima de otros. Esta es una diapositiva un poco compleja, pero permítame que la explique. Aquí lo que se sintetiza es los cocientes de riesgo obtenidos para cada GRS en un modelo que evaluó un incremento de una desviación estándar en el GRS. Esas son estimaciones ajustadas a todos los factores de riesgo. Y luego otro modelo evaluó el quintile 2, 3, 4 y 5 relativo al quintile 1. Entonces lo que se ve son resultados muy parecidos con los 4 GRS, con un incremento, con un cociente de riesgo de aproximadamente 1,2 en los 4 GRS. Y luego, en la evaluación del quintile 5 con el quintile 1, el cociente de riesgo es aproximadamente 1,8. O sea, es muy bonito ver la consistencia y sobre todo el grado de precisión que estas estimaciones de riesgo tienen con un tamaño muestral tan grande. Bien, este es ahora el resumen de los resultados de discriminación y de reclasificación en la cohorte. Como Roberto ya nos ha dicho anteriormente, es muy difícil mover la curva bajo hubo un incremento de un solo punto con cada uno de los GRS. Esto resultó ser significativo por tamaño muestral. La mejora del índice de discriminación, también bastante consistente en los 4 GRS.
Y luego los índices de reclasificación obtenidos fueron del 5%, del 5 al 4% en toda la cohorte, y luego observamos una reclasificación un poco mejor en el grupo intermedio, sobre todo para los GRS 8 y 12, del 9%. Bien, y esta es la última tabla de resultados que les voy a enseñar hoy, y lo que quiero recalcar aquí, lo que es verdaderamente importante, es la columna D, que es el número de pacientes que se requieren, que hay que tratar para evitar un evento coronario. Entonces, en el escenario 1, el escenario 1 es tratar a todos los pacientes en el grupo intermedio, lo que es un disparate, a nadie se le ocurriría hacer eso, pero se puede modelar, es decir, el hecho de que hay que tratar 70 pacientes para prevenir un evento. Bien, entonces luego el escenario 2 es tratar solamente a las personas que se han reclasificado al nivel alto al considerar los GRS. Para el GRS 8 hay que tratar solo 36 personas. Para el GRS 8 y 12 solo hay que tratar 36 personas. Casi se reduce a la mitad comparado con el escenario 1. Para el GRS 39, 41 personas, y para el GRS 51, 43 personas. Entonces, la eficiencia es simplemente el ratio del escenario 1 y el escenario 2. Y aquí están las eficiencias: 1,9 para el GRS 8 y 12, 1,7 para el GRS 39 y 1,6 para el GRS 51. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, pues que si uno mete en las predicciones de riesgo el GRS 8 o 12, casi se va a duplicar la eficiencia clínica, la habilidad de tratar pacientes con más precisión. Bien, entonces, en conclusión, este estudio proporciona una replicación definitiva de los resultados anteriores en Rekicore de Luis Ganella con el GRS8, y amplía esos resultados a marcadores con más GRS con más números de SNPs, pero al final del día obtuvimos unos resultados bastante similares, ¿no?, que con el GRS8. Los resultados demuestran una mejora de la discriminación y de la reclasificación significativa para la incidencia de enfermedad coronaria en sujetos europeos. Es decir, esta cohorte está basada en sujetos de aprobación ancestral europea. Particularmente la reclasificación se observó en las personas de riesgo intermedio. Y el modelaje de los dos escenarios sugiere un beneficio claro cuando uno introduce información genética a la hora de tomar decisiones clínicas. Ahora me gustaría enseñarles unos datos preliminares. Esto todavía no está publicado. Estos son resultados en las minorías, en los grupos étnicos de la cohorte de Gera, que consiste de unos 2.000 afroamericanos con 95 eventos, unos 4.000 personas de origen latino, Centroamérica o Sudamérica, con 316 eventos, 4.800 asiáticos, y en total unos 11.000, con 450 eventos. O sea que esto es un tamaño muestral bastante más pequeño que la muestra europea. El diagrama de bosque aquí representa el cociente de riesgo de un incremento de una desviación estándar en cada GRS. Estos son los resultados para el GRS 12, y aquí está el modelo sin ajustar y aquí está el modelo ajustado. Las dos primeras líneas son los afroamericanos, estos son los latinos, estos son los asiáticos. Este es el meta-análisis. Estos son todas las minorías combinadas, y estos son los europeos. Entonces, lo que se aprecia aquí es que el GRS12 se comportó en afroamericanos y en latinos de una manera bastante similar a los europeos, a pesar de que los marcadores genéticos en el GR12 se han descubierto en una población europea, vienen del consorcio que
mencionó Roberto, del Cardiogram plus CD4 Consortium, versión 2013, la primera publicación. Es decir, si uno mira el metaanálisis, bueno, y luego en los asiáticos, la asociación fue un poco más débil y no significativa. Aquí el intervalo de confianza cruza el 1, ¿no? Por lo tanto no es significativo, pero al hacer el metaanálisis de los 3 grupos, pues verdaderamente uno puede interpretarlo como no hay diferencia. Esto se comporta de una manera similar en las minorías comparado con la población blanca. Esto es muy importante, porque una de las objeciones que tienen ahora los grupos que escriben las guías es que no tenemos datos en minorías. ¿Cómo funciona esto en minorías? Bueno, esa es la primera demostración fehaciente de que esto funciona en minorías. Bueno, ¿qué pasa con el GRS51? Los resultados son un poco menos claros. Y yo creo que lo que ocurre con el GRS51 es que, como tiene componentes relacionados con factores de riesgo, cuando uno ajusta, pues se produce un sobreajuste de riesgo. Esa es mi interpretación inicial. Pero al final, cuando combinamos las minorías, este es el metaanálisis de minorías y esta es la estimación en europeos, la estimación es muy similar también con el 51. No he mostrado el 8 y el 39 porque se parecen mucho respectivamente al 12 y al 51. Bueno, y también hicimos el análisis de discriminación, calibración y todo esto en las minorías, todas las minorías juntas, porque cuando uno mira a las distintas etnias separadas, el poder estadístico es bastante bajo. Bien, pues observamos que la estadística C, que es el área sobre la curva, se movió muy poco, de forma no significativa, pero esto no es sorprendente. El IDI, que es la discriminación, aumentó en los 2 casos y la reclasificación global en toda la cohorte fue del 7% en el GRS 12 y del 5% en el 51, el GRS 51, del 10% para el 12 en los sujetos en el grupo intermedio y el 5% para el GRS 51. Por lo tanto, estos resultados también son muy comparables a los resultados que hemos obtenido en la cohorte blanca, en los europeos, era del 9%. Bien, pues los resultados aquí presentados en general yo creo que proporcionan apoyo y proporcionan evidencia para la incorporación de marcadores genéticos en los algoritmos predictivos para la prevención primaria de la enfermedad coronaria y esto debe de impulsar a la nueva área de la medicina de precisión. Muchas gracias por su atención. En términos de cuáles son los próximos pasos, pues tenemos que refinar todavía un poco el análisis en las minorías. Creo que es importante hacer un análisis comparando los GRS con la ecuación de la American Heart y American College of Cardiology y esta ecuación también ahora se está recalibrando en ciertas poblaciones, una de ellas la población de Kaiser, norte de California. Por lo tanto, todavía tenemos deberes, tenemos todavía que hacer bastante análisis. Y luego, por último, creo que es importante mover esto en el área de la prevención secundaria, en el área de la recurrencia del síndrome coronario. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya podemos aprovechar para el debate y las preguntas. ¿Alguna pregunta por parte de la audiencia? Sí, subiros aquí. Mientras se animan, a mí me gustaría saber si la proteómica podría ayudar algo en precisar el diagnóstico. Estamos hablando de la genética, pero también hay gente que está trabajando con proteómica, tratando de definir el perfil de riesgo de los pacientes, ¿no? La diferencia es que la genética es para siempre y la proteómica cambia, pero ¿tienen experiencia o creen que podría aportar algo en ese sentido? Bueno, nosotros por lo menos no hemos trabajado en proteómica, pero yo estoy convencido de que
todas estas tecnologías ómicas pueden aportar información útil. El problema de la proteómica a veces es que a veces puedes hacer una proteómica sin focalizar en nada. Ahí está. Totalmente En teoría es una de las ventajas, que sí, tú miras y te encuentras algo. Sí, luego pero a veces hay que darle sentido a lo que encuentras. Sí, pero luego también puedes hacer proteómica más dirigida. Orientada. Y bueno, no tengo experiencia en el campo, pero seguro que también puede aportar alguna cosa. Bueno, yo lo que añadiría es que la proteonómica es algo mucho más dinámico que los factores, que los marcadores genéticos están fijos, mientras que la proteonómica depende del estadio de la enfermedad. Es decir, se están haciendo estudios muy elegantes ahora con muestras de autopsia. Entonces, puedes mirar expresión en lesiones incipientes y luego puedes también mirar expresión de RNA en lesiones avanzadas. O sea, lo que ocurre es que es enormemente complejo. Es decir, es meterse en el mundo de la bioinformática, de las redes estas bayesianas. Es decir, es un universo y yo creo que la proteonómica está un poco todavía en el estadio de la adolescencia un poco salvaje. Mientras que creo que los marcadores genéticos han madurado. Ha superado la adolescencia. Creo que obedece un poco más. Sí. No se anima nadie. Por allí hay una pregunta. Venga. Me parece. ¿Se oye, no? Sí, perfectamente. Sí. Para el doctor Iribarren, bueno, más que una pregunta, es una sugerencia y confirmación. Hemos visto que no hay casi diferencias entre los europeos, descendientes europeos, y los latinos. Nosotros hemos publicado 7 países de Iberoamérica las mutaciones más frecuentes que hemos encontrado en la HF y compartimos un montón de mutaciones. ¿De dónde vienen fundamentalmente? De España. Claro, España, que es Europa, ha tenido un peso en la historia de Latinoamérica muy fuerte. De tal manera que Iberoamérica, que los países que hemos incluido ahí están México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, y luego estaría Colombia, Portugal y España. Esto supondría el 10% de la población mundial y, sin embargo, hemos encontrado casi el 30% de las mutaciones para hipercolesterolemia familiar descritas están en esta población. O sea que esto está muy claro. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en la HF tienen mucho más riesgo los latinoamericanos que, por ejemplo, en España y en Portugal. Y ahí es donde entran los factores ambientales. No, me parece fascinante y me parece que tus estudios dan también credibilidad a nuestros datos. Estudiar las poblaciones latinas en Estados Unidos es muy interesante. Es un tema que a mí me interesa, me fascina mucho. Lo que hay es un grado de mezcla genética con poblaciones indígenas, ¿no? También hay estudios muy interesantes en los Pima Indians en Arizona, que tienen mucha incidencia de diabetes. Y recientemente creo que se ha hecho un descubrimiento de un marcador genético en un estudio de GWAS en latinos que está implicado en función plaquetaria, que no se ha visto todavía en poblaciones europeas. ¿Había por ahí otra pregunta? Sí. Buenas tardes. Soy médico internista y bioinformático. Y se ha dado por aludido con lo de las redes y esas cosas. Sí, y solamente quería comentar que nuestro principal problema que tenemos ahora es bioinformático, que es el principal cuello de botella para analizar. Por ejemplo, yo cuando me encuentro con los GWAS, ¿no?, desde el punto de vista bioinformático me apasiona. Cuando lo miro como médico digo, ¡pah!, no me sirve para nada. Entonces, hasta ahora nos hemos apoyado mucho en los GWAS y en los SNPs, ¿no?, en las mutaciones de un solo nucleótido. ¿No creéis que llegó el momento de hacer secuenciaciones masivas, de hacer NGS a todos los pacientes y de intentar construir buenas bases de datos como médicos que evalúen el genotipo y el fenotipo? Porque hasta ahora quienes manejan esas bases de datos son personas que no están implicadas en la clínica. Bueno,
por alusiones, por haberse metido con la informática. No, es un tema muy fundamental. Es decir, los desafíos tecnológicos, informáticos y de tamaño de bases de datos es muy real y son temas que estamos afrontando a diario. Es decir, ahora que ya se pueden hacer genotipados de todo el genoma, ¿no? Con los 30 millones de marcadores. ¿Dónde metes todos esos datos? Es decir, se plantea, es un problema muy importante, ¿no? ¿No? Creo que nos tenemos que creer que realmente son datos importantísimos y que son los que van a hacer avanzar la medicina en el futuro, ¿no? Entonces ahí creo que por parte de los médicos, ¿no?, tenemos que dar un paso más allá, apoyando ese tipo de medicina que nos lleva a lo que tú comentabas de la medicina de precisión. Efectivamente, y yo creo que este tipo de estudios que demuestran que una combinación bastante sencilla de 8, 12, 30, 40 marcadores, todavía en realidad no sabemos cuál es la mejor combinación. Es decir, yo considero que los que tenemos ahora es la primera generación de marcadores. Se van a mejorar y se van a tener que hacer, aunque los resultados en las etnias son bastante parecidos, yo creo que se tienen que desarrollar marcadores específicos, por ejemplo, para asiáticos. No estoy convencido que lo que tenemos ahora funciona bien en asiáticos. Un concepto que hay es el riesgo a lo largo de la vida, ¿no? El life risk. A mí me da la impresión de que estos análisis genéticos sí permiten, o por lo menos establecer eso, porque como habéis comentado, la edad es poco frustrante decir, bueno, usted tiene 50 años pero no tiene suficiente riesgo, espere a tener 70 que entonces voy a hacer cardiología preventiva, con lo cual es un poco, ¿no? ¿Creéis que ese puede ser uno de los de las mayores implicaciones de esta información? Coger a alguien con 30 años en el que le determinas esto y ya sabes o puedes prever cuál es el riesgo a lo largo de la vida. ¿Hay experiencia de eso? Bueno, el Lifetime Risk es una estrategia para mejorar la prevención en realidad, ¿no? Y se puede utilizar pues los factores de riesgo clásico, añadiéndoles algunos factores más. Lo que está claro en los factores genéticos es que cuanto antes los determinas, antes puedes actuar, porque como no vas a poder modificar el resultado genético, está ahí y la influencia que tenga la tendrá a lo largo de toda la vida. Cuanto más esperes a determinarlo, peor para el paciente. O sea, por lo tanto, la recomendación sería pacientes relativamente jóvenes, lo más jóvenes posible, que ya, en los cuales puedas cuantificar un riesgo, determinarles precozmente el riesgo, su GRS, para complementar mejor, para orientar mucho mejor su prevención, ¿no? No sería lo mismo una persona que no tuviera un riesgo genético apreciable y que basalmente tuviera un riesgo del 5% comparado con una persona que a los 35 años ya tenga 4 veces más riesgo que el que le toca por sus factores de riesgo. Claro, se planta en 15% de riesgo en 35 años. Es decir, ahí sí que hay una gran oportunidad de prevención a lo largo de toda la vida, ¿no? Otra cosa es el cálculo del lifetime risk, que esto lo puedes hacer, en principio lo podrías hacer también sin tener la genética, pero tiene una utilidad orientada más a adelantar lo más que puedas. Yo creo que lo hacen más porque tienes una información genética que el otro ya esperas a que suba la tensión, a que suba tal, porque bueno, se espera aquí, además de eso, yo creo que es, con lo cual la oportunidad, desde mi punto de vista, como bien has subrayado, sería hacerlo lo más jóvenes posible. Vas a tener mayor posibilidad de prevenir la enfermedad y de actuar, como habéis comentado muy bien, sobre los factores ambientales. Claro. La genética no estamos predeterminados del todo, ¿no? Por lo menos con la mayoría de los genes. Yo, de hecho, creo que la idea escondida detrás de ese informe, de esa forma de presentar los resultados un poco amigable para que el médico lo entienda y para que el paciente lo entienda, es esa idea del riesgo a lo largo de toda la vida. Nosotros no disponemos en nuestra población de ecuaciones para estimar el riesgo en toda la vida y lo hacemos de una forma un poco naif o sencilla, pero yo creo que es eficaz para transmitir el mensaje, que al final es lo que quieres, mejorar la prevención transmitiendo un mensaje claro. Imagino que sois conscientes de que tenéis competidores duros. Ayer asistí a una charla de Valentín Fuster, que sabéis que trabaja mucho con la imagen y que tú puedes ver si hay ya inicio de aterosclerosis, se está haciendo eco tridimensional y se puede hacer en las femorales, la CETAC y tal, que eso todavía de luego no vas a meter a la gente en radiaciones y tal, pero ¿qué creéis que puede aportar lo uno con lo otro? Pues son como dos estrategias
Ahí vemos la enfermedad en algunos pacientes, aquí vemos la marca genética, pero evidentemente cada uno puede decirnos una cosa. ¿Cómo veis que pueden fusionarse de alguna manera eso? Sí, no, yo creo que las dos estrategias pueden ser complementarias. Es decir, la estrategia de imagen tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no? La radiación, el coste, etcétera, ¿no? Y sobre todo que se hace ya en pacientes bastante avanzados. Mientras que la genética, pues, es repetir un poco lo que ha presentado ya Jaume, ¿no? Que no varía con la edad. O sea, y es, que quizá la ventana de oportunidad sería para la genética en los más jóvenes y acompañando no quiere decir que en los otros no se hagan. A la gente una vez que tiene ya lesión en los órganos diana o tal, ya... Yo creo que las técnicas de imagen dan una información muy clara, probablemente en algunos casos bastante eficiente desde el punto de vista, pero lo que es en el terreno de la factibilidad es imposible hacérsela a todo el mundo. O sea, ni aunque no irradiara, da igual. O sea, no puedes hacer técnicas de imagen en prevención. En cambio, evaluar la genética es una oportunidad que se puede extender a muchísima más población más fácilmente, porque es como determinar un colesterol al final. No, se puede hacer muy fácilmente, es accesible y da una información precisa y la puedes usar el resto de la vida, ¿no? La técnica de imagen estaría más dirigida a gente ya con un riesgo establecido alto, ¿no? Es decir, si conseguimos reclasificar pacientes que estaban en intermedio y pasan a alto, yo percibo la imagen como una técnica que puedes hacerla ya en esos estadios, una vez reclasificado. Pero la primera, la más sencilla, son pues eso, el colesterol, la presión arterial, si es diabético o no, la edad que tiene, si fuma o no fuma y la genética. Con ese paquete básico puedes reordenar. Luego, si necesitas más claridad, pues añades la imagen, pero ya a una selección de pacientes mucho mejor identificados, ¿no? que intentar en toda la puedes población. aumentar el rendimiento de la imagen, habiendo un poco preseleccionado a los pacientes con las ecuaciones clásicas más la genética, ¿no? Efectivamente. ¿No os animáis más? Una última pregunta, no os quiero dar más la vara, pero tal. Espérate que me acuerde ahora lo que os quería preguntar. Habéis hablado de grupos de pacientes. Está claro que los de riesgo moderado son los que más se benefician. En principio de la clasificación. La genética también tiene un coste. ¿Hay datos de relación coste-beneficio? Es decir, ¿qué subgrupo de pacientes, aunque el coste de la genética baja rápidamente, en teoría, ¿no? A medida que tal, pues eso es algo que hemos observado. ¿Tenéis algún dato en este paciente la relación coste-beneficio puede ser mayor? Porque a pesar del coste de la genética, el beneficio del tratamiento con estatinas va a ser mayor, tal. Yo creo que eso merece la pena, porque desde el punto de vista de grandes poblaciones y tal, hay que tener en cuenta el tema económico. Nosotros no somos expertos, o por lo menos yo, en estudios de coste-eficiencia, pero sí que hay 2 o 3 publicaciones que han analizado el coste-efectividad de las pruebas genéticas específicamente en la población de riesgo moderado y el coste con los precios actuales, que seguramente dentro de unos años también serán más bajos. Luego le preguntaremos aquí a Manel a ver lo que dice, seguro. Bueno, tú dices que sí, que los costes de eso van a caer en picado inmediatamente. La prueba es coste-efectiva. Incluso algunos asumiendo los criterios del NICE que se aplican en Inglaterra, o sea que... No, y que incluso ahora que tenemos también, se me ocurre a mí, probablemente eso no hay información, que tenemos fármacos para los lípidos bastante más costosos, como son los inhibidores de PCSK9, seleccionar pacientes que realmente se vayan a beneficiar, más allá de lo que utilizamos ahora, que es el nivel de riesgo establecido, tal y cual, pues seguro que ahí sí que puede ayudar, porque ahí sí que va a ser coste eficiente. Con que evites a unos cuantos, has ahorrado el dinero, ¿no? Y estamos en esa... Porque no solo vienen los inhibidores de PCSK9, vienen otros detrás, que seguro que van a tener costes similares, ¿no? Ahí puede ser una ventana de oportunidad de uso clínico muy interesante, ¿no? Me gustaría responder el estudio de coste-beneficio. Nos va a dar... Hicimos un estudio aquí en Madrid de coste-beneficio y para un precio de 169 euros sería opción dominante. O sea, al sistema no le cuesta ningún dinero y todos son beneficios porque hay disminución de eventos. Y nosotros vendemos el producto a este precio, pero también estamos vendiendo kits a 120 euros o 130 euros
que todavía lo hace más competitivo. O sea, solamente hay beneficio para el sistema con este tipo de actuaciones. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Pues nada, si no hay más preguntas por la audiencia, damos por clausurada, por cerrada la mesa. Quiero agradeceros, yo creo, el que hayáis venido, vuestras magníficas presentaciones, y a la audiencia pues el que haya estado aquí participando hasta estas horas. Muchas gracias.